¿Qué tal, amados en Cristo? Hoy nos reunimos un martes más para seguir aprendiendo de esta nueva serie que se llama Figura de Cristo. Recordemos, el martes pasado vimos a Isaac como un evento en unos pasajes, ¿verdad? Que hablan de un momento entre el padre de Isaac, Abraham e Isaac, como con el significado de cómo está escrito en el original podemos ver una figura de Cristo, ¿verdad? Y en esta tarde vamos a ver la figura de Cristo en José. José, vamos a ver que es un joven, cuando lo presenta la Biblia, de 17 años, es amado por su padre, Jacob, que recordemos que en este tiempo, ¿verdad? En estos pasajes del Génesis 37, todavía tenía por nombre Jacob, y la Biblia nos indica que posterior Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces, por tiempo es correcto decir que es José hijo de Jacob, pero sin olvidar que Jacob tuvo un cambio de nombre a Israel. Y esto, pues también no fue una coincidencia, no fue porque sí, todo es dentro de un propósito, ¿verdad? Y José era un muchacho que él tenía sueños donde él veía lo que iba a pasar. Entonces, a José lo vamos a conocer como hijo de Jacob, según la carne, pero también hijo de Israel, según el pacto. Y vemos que seguimos en Génesis. En Génesis nuestro Señor Jesús ya se presentaba, ¿verdad? En estas figuras, en estas sombras, en estos eventos en donde ya se proclamaba lo que vendría. Como también nuestro tema central es el hebreo, José o Yosef, lo vamos a encontrar en el original. Aquí puse cómo se escribe, que viene de la raíz de Yasaf. Yasaf es añadir, aumentar, continuar. Vemos aquí que el significado, él añadirá, Dios incrementa. Dios usó a José para dar vida. Jesús obedece conociendo la cruz. Vamos a ver en esta enseñanza que José, al igual que Isaac, esto que aconteció no es algo que eligió, pero es una figura de Cristo porque es algo que nos da a entender cómo esto pasó con estos personajes involuntariamente, pero con el propósito, ¿verdad? Que Dios ya tenía planeado. Y Jesús lo llevó a cabo con esta conciencia. Vamos a ver ahora, lo puse en una línea de tiempo para que podamos ver toda esta perfección, todo este avanzar, este caminar, todo lo que Dios tenía preparado, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Porque José es una de las figuras de Cristo que está más completo. En Isaac, recordemos que podíamos ver la figura de Cristo en cuanto a la carga, el peso que iban a llevar, ¿verdad? Cargando. En un simbolismo representado cuando, pues Jesús llevó nuestros pecados cuando cargó el madero. Pero en José vamos a tener esta riqueza porque la representación es mucho más completa, mucho más, hay muchos puntos que son iguales. Entonces, vamos a leer Génesis 37. Después de ahí, como lo mencionaba, es del 37 al 50.
en donde vamos a ver toda esta vida de José. Pero el 37 lo vamos a leer porque viene mucho de lo que vamos a explicar y después vemos los versículos posteriores hasta llegar al 50. En Génesis 37 dice: José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y le envió al valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano?
y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y teñieron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Todo esto es el 37, perdón. Entonces vamos a ver esta línea de tiempo, porque la mayoría se centra en el 37. Entonces, es el hijo amado de Jacob, vestido con una túnica, y tenía sueños proféticos. Fue rechazado por sus hermanos, fue aborrecido, vendido por plata, entregado por los suyos. Fue al pozo y lo humillaron. Fue arrojado al pozo. Y vamos a ver esta palabra de pozo, que en hebreo es bor. Fue silenciado y abandonado. Vamos a ver también que cuando él ya fue entregado, ¿verdad? Fue un siervo fiel, pero fue acusado injustamente. Fue siervo en la casa de Potifar, fue tentado, fue acusado falsamente porque él no cayó en esa tentación. Fue encarcelado siendo justo. Después fue exaltado de la prisión, se fue al trono. Tuvo una autoridad delegada porque él tomó el trono y fue gobernador de Egipto. Él fue salvador de las naciones porque en tiempo de hambre él tuvo la provisión, ¿verdad? Pan para Israel y para las naciones. Cuando pasó el tiempo, vino la revelación, el perdón y la reconciliación. José se muestra ante sus hermanos. Recordemos que al inicio ellos no lo reconocieron, pero él se reveló ante ellos. Él los perdonó en lugar de tomar venganza, y tenía la autoridad para tomar venganza. Y hubo una restauración familiar. Vamos a ver el propósito eterno de Dios. En Génesis 50:20 vamos a encontrar: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Por eso José es la sombra de Cristo. Por eso José lo vamos a ver como esto que sucedió es lo mismo que pasó con Jesús. De un rechazo vino la exaltación completa. En José fue una exaltación terrenal. Con nuestro Señor Jesús fue esta exaltación completa. Nosotros que estamos estudiando, ¿verdad? Pues el origen
desde que todo esto empezó, como está escrito en el hebreo, todo esto es Antiguo Testamento, pero queremos mostrar que Cristo ya estaba ahí, nuestro Señor Jesús ya estaba presente, y todo esto que aconteció, como Él lo hizo perfecto, porque en el hebreo vamos a tener revelación, en el hebreo vamos a encontrar todos estos significados que nos van a hacer entender cada uno de los propósitos que están escritos en la Biblia. Hineni, y aquí les muestro cómo se escribe. En Génesis 37:13 dice que José respondió, heme aquí, y la palabra es Hineni. Hineni significa disponibilidad absoluta, entrega sin condiciones, obediencia antes de conocer el costo. En Cristo también dice heme aquí. Recordemos que eso ya no es en hebreo, ya es en griego. Y él dijo heme aquí conociendo la cruz, conociendo por lo que iba a pasar, conociendo por todo lo que tenía que cumplirse. José lo dice sin saber el sufrimiento que vendría, porque como lo leímos, su padre le habló y tal vez esto era cotidiano que lo enviaran a ver dónde estaban sus hermanos. Y él iba y traía, ¿verdad? Él le revelaba a su padre lo que estaba pasando. Él no sabía que en ese momento lo iban a vender. Tenemos otra palabra, que es la palabra Ahub. También aquí está cómo se escribe en hebreo. Lo encontramos en Génesis 37:3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Esta palabra es amado, amado profundamente, elegido con afecto. Eso era para José. Si lo llevamos a Cristo, en Mateo 3:17 dice, este es mi hijo amado. José es amado, pero rechazado. Jesús es amado, pero crucificado. En Génesis 37:3 dice, le hizo una túnica de muchos colores. El significado de túnica, o como lo vamos a encontrar en hebreo, es ketonet. Es vestidura de honra, identidad visible. La conexión con Cristo es que a Jesús le quitaron su túnica. José también fue despojado de su túnica. En Juan 19:23 dice que tomaron sus vestidos. Ambos son despojados antes de ser exaltados. Tenemos la palabra bor en Génesis 37:24. Le echaron en una cisterna, pero esta palabra que encontramos como cisterna, o que la traducción es como cisterna, es la palabra bor. Bor significa abismo, lugar de muerte, silenciado. Como lo vemos en la figura de Cristo, Jesús entra al sepulcro y resucita, porque aquí dice que es un lugar de muerte. Y lo vemos cuando Jesús, ¿verdad?, fue al sepulcro y Él resucitó, Él salió de ahí. Tenemos en Génesis 39:1, José es vendido como siervo. La palabra siervo que se utiliza ahí es ebed, que significa siervo o esclavo, siervo obediente o el que pertenece a otro. En Cristo, en Isaías 53:11 dice, mi siervo justo justificará a muchos. Y en Filipenses 2:7 dice, tomó forma de siervo, ¿verdad? Él lo hizo porque quiso, Él lo hizo por amor, Él lo hizo por nosotros. Y también en Génesis 45:8, José gobierna sobre Egipto. Esa palabra de gobierna es mashal, significa autoridad delegada, gobierno justo. Y en Apocalipsis 19:16 dice, Rey de reyes y Señor de señores.
el que fue humillado es exaltado. Todo esto en la vida de José, ¿verdad? Lo vemos reflejado en cumplimiento con Jesús. Hay muchas más, hay muchos más que se pueden llamar paralelismos, ¿verdad? Aquí les dejo esta tabla comparativa en donde podemos ver cómo es que todo lo que pasó José es lo que pasó Jesús. José era el buen pastor que apacentaba ovejas. Jesús es el buen pastor que apacienta las ovejas de Dios. José era amado por su padre. Jesús es el Hijo en quien Dios se complace. Los hermanos de José lo aborrecían. Los fariseos odiaban a Jesús y discutían con él los evangelios. Los hermanos de José lo aborrecían aún más por su sueño, como dice la palabra, que no podían hablar con él sin pelear. Qué terrible, de verdad, cuando nosotros nos encontramos en esta situación, porque ya vemos qué es lo que desencadena. Y más si es un familiar, hay que pedirle a nuestro Dios dirección, porque no podemos llegar nosotros a matar física o espiritualmente, ¿verdad? A un ungido por Dios, que sabemos que Dios lo va a proteger, pero vean hasta dónde llegaron ellos de pensarlo, de tramarlo, de pensar varias opciones, medio arrepentirse, pero de todos modos hacer algo que claro que cumplió un propósito. Pero si lo traemos a nuestros días, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tan malas pasan hoy en día? ¿Qué es por todo esto? Esta maldad eh, que no se habla, estas diferencias que no se comentan y que solo buscamos cómo deshacernos de ellas en vez de arreglar. A Jesús lo aborrecían porque se proclamó el Cristo. A José por sus sueños, en donde ellos entendían, ¿verdad?, que se tenían que postrar ante él. Jesús dijo, heme aquí. José, cuando fue enviado por su padre, también dijo, heme aquí. José fue a Siquem a buscar a sus hermanos, pero no los encontró. Encontró un hombre perdido. Jesús va a Siquem, que es Samaria, y en el pozo se encontró una oveja perdida de Israel, que es la samaritana. A José, al verlo regresar, sus hermanos conspiraron para matarlo. Cuando Herodes veía la venida del Mesías, pensó en matarle antes de que naciera. Judá es quien tiene la idea de vender a José. Judas Iscariote es quien vende a Jesús. Y aquí hay una verdad histórica, algo que no se puede negar. Si nosotros buscamos evidencia, ¿verdad?, de cómo era la venta de un siervo en los años de José o en años antes de Cristo, y cómo era la venta de siervos bajo la ley, vamos a encontrar que antes, en el siglo XVIII antes de Cristo, el precio promedio de un esclavo era de 20 monedas de plata. Y cuando pasan los siglos, bajo la ley se establece el precio de un esclavo por 30 siclos. Y aquí vemos esto en la Biblia. José, que es en este tiempo, fue vendido por 20 monedas de plata. Jesús, ya bajo la ley, fue vendido por 30 monedas de plata. Esto es algo innegable que pasaba en esos tiempos. Y aquí podemos ver que fueron vendidos como siervos, como esclavos. Es la paga por un esclavo. Cuando nosotros vemos todas estas similitudes, podemos entender que todo tenía un plan, todo era un propósito. Dios ya sabía lo que se venía. Nuestro Señor Jesús ya sabía que venía.
Y es aquí cuando nosotros tenemos que entender el amor tan grande que nos tuvo, porque conociendo todo lo que le pasaría, él no dudó en hacerlo y él no abrió su boca para pedir que ya no pasara o no se escapó o no habló mal contra Dios. Él hizo todo perfecto. Vemos una figura más en Génesis con José. ¿Cuánto tiempo pasó José para que todo esto se cumpliera? Él tenía esta conciencia, ¿verdad? Él era justo. Él no tenía una maldad como para tomar venganza, pero mucho más grande lo hizo nuestro Señor Jesús, porque pasaron miles y miles y miles de años para que nosotros estuviéramos hoy aquí recibiendo de este mismo amor, de este mismo perdón, de esta misma gracia, de esta misma oportunidad de ser herederos de lo que Él fue a hacer allá en el cielo. ¿Cuántas figuras podemos ver en la vida de José? ¿Cómo podemos o cómo puede haber gente que aún niega todo lo que hizo Jesús si desde estos tiempos ya se proclamaba su figura? Nosotros estamos creyendo en que estudiar esto solo es para tener mayor conocimiento, para poder entender más el amor que tuvo Jesús por nosotros, que en estos tiempos todo era revelado, mas estaba velado, ¿verdad? Y ahora Dios nos da la oportunidad de poder tener todo este conocimiento, toda esta revelación. Si la rechazamos, es como justamente rechazar lo que ya está presente. Si nosotros no queremos ver, es nosotros mismos ponernos esta venda porque todo está revelado, porque podemos y tenemos a nuestro alcance muchas formas de hacer una investigación de este tipo. Nos lleva tiempo, sí, hay que invertirle, sí, pero Dios nos va a traer esta revelación cuando nosotros empezamos a leer. Y sobre todo esta serie que va enfocada, ¿verdad?, en ver la figura de Cristo en estos pasajes del Antiguo Testamento para que nuestra fe crezca, porque sabemos que si en esos tiempos Él estaba presente, hoy que ya ha cumplido y que fue a hacer morada para nosotros y que prometió regresar, ¿cuánto más vamos a creer? Si ya cumplió su palabra una vez, lo va a volver a cumplir. Todas esas promesas que nos ha dado, las va a cumplir. Todos esos propósitos que nos dio, los va a hacer. Solo nosotros tenemos que ser como José en ese tiempo y decirle, heme aquí. Decirle a nuestro Dios, heme aquí. Y que nos envíe a nosotros y que nosotros podamos demostrar al Dios que servimos, al Dios que alabamos, al Dios que exaltamos porque Él está vivo, porque Él sigue hablando en estos tiempos, porque Él sigue haciendo milagros, porque somos sus ovejas. No seamos esas ovejas que se pierden cada cierto tiempo. Seamos esas 99 ovejas que estamos seguras, que estamos plantadas, que estamos en el camino esperando a nuestro Rey. Espero que esta palabra, ¿verdad?, que veamos así como yo lo he visto revelado, cómo ha sido la gracia de nuestro Dios, cómo todas estas imágenes en seres imperfectos, ¿verdad?, se volvieron a una perfección cuando vino nuestro Señor Jesús. Espero que podamos tener este tiempo. Puede repetir el video para ver las palabras en hebreo. Si hay dudas, lo podemos dejar en los comentarios. Podemos platicarlo en domingo en la casa de nuestro Padre y esperar el siguiente martes, que yo sé que será también de bendición. A pesar de que esta figura de José es como la más completa, las que vienen son
realmente sorprendentes por la conexión tan perfecta que se ve en ellos. Entonces, somos la Iglesia de Cristo Adulam, pertenecemos a la cobertura de la Gloria del Rey. Nosotros estamos en Tecámac, así que nos vemos en el siguiente capítulo.